Es muy grato estar de nuevo con ustedes, con una Venezuela absolutamente convulsionada. La gente se pregunta, después de la muerte de Chávez, de las elecciones, muy cuestionadas por cierto, en sus resultados, ¿para dónde va Venezuela? Todas las semanas hay lo que se llama, en términos coloquiales, un auténtico chicharrón. Ha aumentado la temperatura de insultos, de agravios, de acusaciones por parte de la oposición, por parte del gobierno, y la economía hecha un auténtico desastre. ¿Qué va a pasar en Venezuela? Para eso hemos invitado a dos analistas, profesores universitarios, Carlos Patiño, que nos ha acompañado en otras oportunidades en Entérate de Caracol Internacional, profesor de la Universidad Nacional, estudió historia, sociología, ha hecho muchos cursos de posgrado, es un analista de la realidad política de América Latina y de Colombia. Y Andrés Mulano, es abogado de la Universidad del Rosario, igualmente con estudios de posgrado, profesor también en la Universidad del Rosario, y los hemos invitado para que nos ayuden a desentrañar un poco para dónde va Venezuela, porque lo que pasa en Venezuela, lo que llegue a suceder en Venezuela, es evidente que nos afecta y más directamente a Colombia que a muchos otros países de la región. Carlos, ¿qué tal? Bien, Darío, ¿cómo estás? Bien, Andrés, bienvenido. Gracias, Darío. ¿A dónde va Venezuela? Bueno, la pregunta de los 5 millones de dólares, ¿no? Yo creo que hay que recordar que hace unas varias semanas, casi 2 meses, estuvimos en este programa debatiendo antes de las elecciones finales entre Nicolás Maduro y Enrique Capriles, y el panorama era muy complicado y muy complejo frente a lo que, digamos, se suponía en ese momento era una especie de acertijo de brujos de entender si había o no una división en el grupo de los chavistas frente a las elecciones. Y en ese momento pues planteamos que sí, que había una posible división, y con las grabaciones que se han revelado a lo largo de las últimas 2 semanas es evidente que hay una profunda división dentro del chavismo. Ahora, esta división, ¿qué tiene de protagonismo? Tiene por un lado a los militares, sobre todo a los militares que voy a llamar míticos, que propiciaron y hicieron parte del golpe del 4 de febrero de 1992, y dentro de ellos hay alguien que en ese momento tenía el grado de teniente, que juega un papel absolutamente trascendental, que es Diosdado Cabello. El presidente de la Asamblea. Exactamente, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Y de otro lado se encuentra el grupo de los civiles, que los militares ven como unos advenedizos a los que hay que tolerar, que los ven como corruptos, como unos personajes que no son necesariamente los líderes de la revolución, porque aquí además incluso empieza a aparecer una beta nacionalista muy fuerte, y la cabeza está en Nicolás Maduro. Y empieza a haber, digamos, una profunda división. En el medio, adicionalmente, dentro de las fuerzas militares parece haber, según informaciones de mucha gente en Venezuela, una división muy importante entre 3 o 4 grupos, donde el grupo más fuerte parece ser una especie de grupo nacionalista anticubano, y esto explica en parte las revelaciones que escuchamos a lo largo de la última semana, una división muy fuerte entre un sector muy duro de las Fuerzas Armadas en contra del control que Cuba ejerce sobre Venezuela, y sobre todo en contra del papel que la contrainteligencia cubana viene desarrollando en Venezuela. El hecho concreto, Andrés, es que esas grabaciones que se conocieron esta semana, que han sido objeto de discurso violento, de pronunciamientos de Diosdado, de Maduro, también de muchos diputados en la Asamblea, no han podido ser desmentidas categóricamente, porque esas son las voces, esas fueron las conversaciones, y eso está empezando a calar en la opinión pública venezolana. Sí, está generando una especie de realidad virtual que compite con la realidad real, si podemos decirlo así, en Venezuela, y que empieza desde el momento mismo en el que Nicolás Maduro pronuncia su discurso de victoria luego de la jornada de elecciones del 14 de abril, que es un discurso en el cual parecería estar Nicolás Maduro tratándose de convencer a sí mismo de que ganó las elecciones. Y luego lo que ha venido ocurriendo es que vemos un Nicolás Maduro que trata de convencerse de que está gobernando, que trata de convencerse de que es en efecto el sucesor de Chávez, que trata de convencerse de que tiene las cosas bajo control, cuando, por donde uno quiera que lo mire, y Carlos ha hecho una magnífica descripción de eso, no tiene bajo control los asuntos de la economía, la presión para tomar medidas de ajuste estructural en materia económica que podrían ir en contra del discurso y de la lógica del socialismo del siglo XXI, y ponerlo en condición eventual de traidor del programa económico
que le legó Hugo Chávez es cada vez mayor. En materia de seguridad, ya los recursos retóricos de apelar a la conspiración paramilitar colombiana, por ejemplo, involucrando al propio expresidente Uribe, le rinden cada vez menores réditos. Y en el plano internacional, pues ha descubierto que no era lo mismo cuando Hugo Chávez iba y se encontraba con Lula da Silva que cuando va Nicolás Maduro y Dilma Rousseff le da una palmadita en la espalda y le dice como, oye, cuidado con la oposición, no se te vaya a ir la mano. Y en medio de ese escenario, pues por supuesto, emerge toda esta pugna interna en el chavismo, que parecía unido en torno a la idea de que el chavismo controlara la sucesión de Chávez, pero no está, desde luego, tan unido al momento de pensar en quién debe ahora tener las riendas de Venezuela. Carlos, un Nicolás Maduro que cada vez se desdibuja más, radicalizando su discurso y aferrándose a esa tabla de salvación, pero la gente es consciente que es un problema que él no tiene la capacidad de dirección, ni la claridad, ni la formación, ni la línea para sacar el país adelante. Simplemente es un bla, bla, bla en contra de la burguesía, le dice cualquier cantidad de epítetos, pero la gente es consciente también que Maduro no es Chávez. Ahí hay una distancia, Darío, lo has descrito perfectamente, porque es que hay una distancia profundísima entre el liderazgo carismático de Chávez, que además le ponía contenido, equivocado o no, le ponía era contenido... folclórico, a veces claro, simpático. Y absolutamente pintoresco, populista. pero además le ponía decisiones concretas y frente a muchas cosas tomaba decisiones que han resultado ser fracasadas, que han demostrado ser absolutamente equivocadas. Como comentábamos hace un momento fuera de cámaras, el tema, por ejemplo, de que el papel higiénico se vuelva el ejemplo del desarrollo económico, es ya un grado de desastre absoluto frente a una economía con unos ingresos como la venezolana, una economía petrolera de las más fuertes del mundo, y esto, digamos, marca una condición donde está parado. Bueno, papel higiénico, y perdón por la interrupción, importar 50 millones de toneladas de papel higiénico porque no había absolutamente un solo rollo y la gente va a los supermercados y a los sitios de abastecimiento y sale con 4, con 5, con 10, con lo que le vendan de temor a que se vuelva a acabar. Claro. Eso es inconcebible. Eso simbólicamente es un desastre económico. Eso lo que demuestra es que ahí no hay una economía. La economía fue desbaratada, se destruyó completamente, se intentó estatalizar todos los sectores de la producción económica. Lo que había de sector no petrolizado, digamos, o que no dependía de la petroeconomía, prácticamente se redujo a cero el número de las empresas. Son muy pocas las que existen. Carlos, pero, y eso prácticamente desapareció. 60.000 millones de dólares al año en importaciones. Un país que no produce eso no lo soporta prácticamente nadie. nada. Eso no lo soporta nadie. Y esto lleva, Darío, a una cosa clave. Es que Nicolás Maduro no tiene formación ni económica, ni política, ni, digamos, una formación intelectual que le permita tomar decisiones más allá de un rango ideológico en el que se mueve. Que cada vez es más claro que depende de las decisiones que le son planteadas por los asesores cubanos. Y obviamente, pues ahí está el asunto de cuál es el modelo económico al que tiende la economía petrolera más importante de América Latina. Ahora, tú has mencionado hace un rato el papel de atrás de Diosdado Cabello, y hay que recordar, Andrés, lo que dijo Diosdado Cabello al conocerse el resultado, donde ganaba precisamente el chavismo con Maduro, pues él dijo: esto es un desastre, aquí esto hay que hacer una autocrítica porque hemos ganado pero hemos perdido. Desde ese mismo momento estaba trazando ya una distancia frente a Maduro. ¿Hasta dónde podrá llegar Diosdado Cabello? Cuando se produjeron los incidentes en la Asamblea Nacional, estos incidentes de violencia en los que, por ejemplo, María Corina Machado salió tan maltrecha, hubo una conversación entre Nicolás Maduro y Diosdado Cabello que, a mi modo de ver, resume exactamente la pregunta que estás planteando, Darío. Nicolás Maduro le dijo a Diosdado Cabello: Diosdado, te equivocaste, debiste haber manejado esto de una manera distinta, ¿no? En lugar de que mientras todo este asunto se produjera, se siguiera votando una adición presupuestal como si nada estuviera pasando. Pues bien, Diosdado Cabello le contestó a Nicolás Maduro en los siguientes términos: en realidad los que nos equivocamos fuimos todos al permitir que tú te encargaras de ser el sucesor. Impresionante, eso resume perfectamente. Ahora, ¿hasta dónde será capaz Diosdado Cabello de profundizar esa brecha y para hacerse con el control del poder absolutamente el día de mañana? Digamos, según muchas fuentes de información muy creíbles y muy serias, y además en la realidad esto constata un elemento clave,
Diosdado Cabello está muy conectado con el sector de los militares que determinan el rumbo político. Y que son beneficiarios de la economía directa, ¿no? Claro, comisiones, compras. Y esto lo que me parece a mí es que están llevando a Nicolás Maduro al mayor desgaste posible en el menor tiempo posible, lo que obviamente permitiría que los militares aparezcan como los salvadores de la tabla de transición política. Dicho de otra manera, la transición política en Venezuela no se cerró con las elecciones ni se ha cerrado en estos primeros meses de gobierno porque está marcando un fracaso complicado, donde los militares de nuevo vuelven a tener la tabla de transición política. Ellos tienen, digamos, el mecanismo, la llave de cómo se marca la transición política. ¿Y con qué argumento se harían con el poder o darían un golpe, yo no sé en cuántos meses? Ahí viene, digamos, muchas explicaciones que muchos han dado. Algunos dirían que era un golpe de Estado, otros dirían que forzaría una crisis de gobierno para convocar unas elecciones inmediatas, donde obviamente la oposición ganaría. Pero en el escenario, por ejemplo, de un golpe de Estado, no hay que asociar a la oposición, a Enrique Capriles y su grupo con los militares. Porque es de adentro. Es de adentro, exactamente. Es de la estructura militar más fuerte, insisto, de los militares que están signados por el 4 de febrero del 92, que son un grupo especial marcado con una ideología especial dentro de las fuerzas militares. Y eso ya los distancia y los pone en otra situación distinta. ¿Con mucha ascendencia de los cubanos? Total. No, ahí viene la diferencia. Esto es un grupo muy nacionalista, muy marcado, de hecho, Diosdado Cabello siempre se ha marcado una distancia muy fuerte con los cubanos, muy reticente y muy en contra de los cubanos, muy marcando una especie de poder centrado en sí mismos. A diferencia de un grupo de militares minoritario que consideran ellos, que está muy marcado y muy cercano en las relaciones con los cubanos. Ahora, Darío, eso tiene una cosa que hay que plantearlo y por qué, digamos, nos preocupa a nosotros, colombianos, y muchos dirían estamos metiéndonos en política interior venezolana. Es que lo que pasa en Venezuela tiene implicaciones latinoamericanas directas. Incluso en el proceso de paz colombiano. En el proceso de paz, en el tema de la seguridad sobre el Caribe, el tema de algo tan simple como las San Andrés Islas y la relación con Nicaragua, el tema del grupo del ALBA y los tratados militares que están planteados en el ALBA, Bolivia y la relación con Mercosur. Absolutamente, tiene implicaciones directas e importantes. Ya regresamos en unos pocos minutos aquí en Entérate de Caracol Internacional. Es apasionante, pero preocupante lo que pasa y lo que puede llegar a suceder en Venezuela. Regresamos con nuestros invitados del día de hoy, los profesores y expertos en la materia de la política latinoamericana y de la crisis social que está afrontando el país de Venezuela, Carlos Patiño y Andrés Molano. A ver, Andrés, tú participas de la hipótesis de Carlos en el sentido de que pudiera llegarse a dar en un futuro, los próximos meses, a finales del año, a comienzos del próximo año, cuando se radicalice todavía más la situación y la crisis en Venezuela y vengan episodios de violencia, de un golpe de Estado del chavismo, del ala militar más nacionalista? Bueno, yo no lo llamaría un golpe de Estado, pero si las cosas continúan como están y no hay nada que nos permita prever que se vaya a producir un cambio sustancial en esa dinámica política interna venezolana, sí habría algo que pudiéramos llamar una aceleración del cambio de gobierno en la persona de Nicolás Maduro, por ejemplo. Y ahí hay muchos caminos que se abren. Para empezar, hay un proceso electoral en ciernes en Venezuela, en el nivel municipal, y ahí, digamos, se va a medir nuevamente la temperatura de distintas fuerzas del chavismo, y el poder local en Venezuela es muy importante. Y ahí veremos cómo le va a la oposición, pero cómo le va también a las distintas facciones y los distintos grupos del chavismo. Se abre la posibilidad constitucional de referendos revocatorios hacia el futuro, cuando pasen 3 años del gobierno de Nicolás Maduro, por ejemplo, contra Nicolás Maduro. Pero además en Venezuela también hay referendo revocatorio y eso ha empezado a sonar en los corredores de la oposición contra la misma Asamblea Nacional. Entonces podría provocarse una anticipación de las elecciones legislativas, que además van a ser en 2015 forzosamente. Es decir, en 2015 habrá una renovación de la Asamblea Nacional. Pero se puede confiar en el sistema político venezolano, en el sistema electoral después de lo sucedido. Lo que pasa es que los sistemas electorales son lo que los actores políticos hacen de ellos. Y un sistema electoral puede funcionar en uno u otro sentido dependiendo de ciertas convergencias políticas. Y si bien la oposición sabe perfectamente que no puede casarse, que no puede entrar en una connivencia abierta con ciertos sectores del chavismo, asociados, por ejemplo, con Diosdado Cabello, la oposición no es indiferente a las posibilidades que le abre
la división del chavismo y la pugnacidad interna cada vez más enardecida que se está viviendo en las filas del Partido Socialista Unido de Venezuela, por decir algo. Luego, ese sistema electoral podría funcionar de una manera que favorezca los intereses contrarios a los de Maduro y lo que él representa, y ahí podrían obtener réditos tanto las facciones del chavismo, claro, por contra aquello Maduro, de que como la oposición. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Es mi amigo, y sobre todo en esa materia política. Ahora, la oposición tiene una posición relativamente cómoda y holgada. Debe procurar sobre todo mantenerse al margen de cualquier incidente de violencia, con el gran desafío que implica que en Venezuela tenemos 11 millones de armas cortas y ligeras circulando por las calles, y eso es un polvorín. Pero el venezolano no es violento por naturaleza, es como el Caribe nuestro, Carlos. Yo no creo, yo creo que los venezolanos son muy violentos. Lo que pasa es que nos han echado el cuento de que no son violentos, los venezolanos son muy violentos. Lo que pasa es que tienen unas fuerzas militares con una capacidad muy fuerte de hacer una guerra territorial en los años 60, que eliminó cualquier oposición, digamos, armada. En lo que nosotros llamaríamos las guerrillas, en Venezuela desaparecieron las guerrillas, pero se mantuvieron una serie de grupos armados en muchas partes, con una delincuencia común muy fuerte. Y muy dura. Y luego Chávez resucitó una característica fundamental, que fue la politización de las fuerzas militares. Cuando en América Latina las dictaduras militares iban de salida, Chávez resucitó a los militares como una figura política central, que además lo resucita con un papel clave, y es la creación de las milicias populares armadas, que introduce un factor de violencia muy complicado en este contexto, y que obviamente Venezuela en realidad está caminando sobre, digamos, una línea muy delgada de qué es violencia y qué no es violencia, y mucha de la violencia política se ha presentado como violencia, digamos, común o como delincuencial, cuando en el fondo es un asunto de violencia política muy fuerte. Con un elemento adicional, es que la oposición no es una oposición que tenga ni capacidad ni voluntad tampoco de recurrir a la violencia, lo cual me parece que está muy bien y que habla, digamos, bien de una oposición democrática que quiere un juego democrático, pero que adicionalmente... El lado negativo de eso que tú mencionas, perdóname que te interrumpa, es que la oposición no podría controlar un evento de violencia. No tiene cómo. No tiene la fuerza tampoco. Y ese es un grave riesgo, y la pesadilla de muchos sectores de la oposición y de muchos venezolanos es la repetición de un Caracazo, pero mucho más violento, y el escenario podría darse para eso. Está montado sobre eso. Montar, digamos, un Caracazo ahí, eso sería, digamos, fatal. Ahora, el problema, Darío, de este asunto es que Nicolás Maduro tampoco ha encontrado... Claro, si recordamos, la ceremonia de posesión presidencial fue una ceremonia de una especie de reconocimiento internacional a Nicolás Maduro, pero creo que ya pasadas unas semanas uno puede decir que fue el cierre de un capítulo internacional, que fue el cierre del capítulo de Hugo Chávez. Luego Nicolás Maduro, Andrés contaba hace un momento el tema del encuentro de Nicolás Maduro con Dilma Rousseff, donde él creyó que iba a tener un respaldo incondicional de Brasil, y no lo tuvo, pero luego no ha tenido eco en ninguna otra parte. Es que ni siquiera los mismos, digamos, más fuertes del ALBA, Nicaragua o Ecuador o Bolivia, lo han respaldado con contundencia. Rafael Correa se ha desligado completamente de Nicolás Maduro, y en el ámbito global, pues países como Irán, por ejemplo, que vive su propio proceso electoral, ha descubierto que Nicolás Maduro no es Chávez y no le presta ningún rédito, y ha empezado a deslindarse. Eso lleva a que el régimen venezolano empiece a caminar sobre el aislamiento y la radicalización, y obviamente sobre una transición política que aún está lejos de concluir. Andrés, ¿para qué ha servido el reclamo de la oposición, las demandas internacionales y nacionales de Enrique Capriles en el sentido del reconteo de los votos, la legitimación realmente de los resultados que lo ungieron como sucesor de Chávez por la vía democrática, entre comillas? Para nada, porque de todas maneras, pues... Yo no sería tan crítico con la utilidad de esas demandas, pero creo que más que los reclamos de la oposición, lo que aquí ha jugado un papel muy importante es el reculamiento de Nicolás Maduro y la indecisión que muestra contra la pared. De cuando en el discurso de posesión admite la sugerencia del regidor del Consejo Electoral que no es chavista, de hacer un recuento del 100%, y luego viene todo este proceso de sí pero no, y entonces solo una parte, algo más de lo que la ley exige. En UNASUR finalmente tampoco hay un blindaje absoluto, porque UNASUR, por decirlo coloquialmente, le prende una vela a Dios y otra al diablo, y al tiempo que saluda a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, saluda también el tema del recuento e insta a las autoridades electorales a que tengan en cuenta los reclamos de la oposición. El recuento, por supuesto, no se va a producir, no se habría producido bajo ninguna circunstancia, porque es imposible. El sistema electoral venezolano todavía no ha entregado resultados consolidados de elecciones de hace 5 o 6 años. Es decir, hay una imposibilidad técnica, pero si se hubiera accedido de algún modo
el gobierno de Nicolás Maduro tendría una dosis de legitimidad de la que ahora carece. Capriles y la oposición han logrado para el futuro, para la historia de Venezuela, tender una sombra de duda muy intensa sobre las elecciones del 14 de abril, y eso ha sido obra en buena medida de la indecisión, de la falta de liderazgo y de la improvisación de Nicolás Maduro. Ya regresamos en este segmento final para hablar de lo que puede significar para el proceso de paz en Colombia, para las conversaciones que llevan a efecto hace ya casi 9 meses en La Habana, Cuba, los delegados del gobierno y de la guerrilla de las FARC. Andrés Molano, Carlos Patiño, dos profesores universitarios. ¿Para dónde va Venezuela y para dónde va el proceso de paz? Supongamos que la crisis, como seguramente va a suceder en Venezuela, se va a profundizar aún más. Pero cuando Chávez vivía, que fue uno de los que aupó realmente la posibilidad de unos diálogos que condujeran al fin del conflicto de la guerrilla en Colombia, pues era una cosa. Pero es que ahora la misma guerrilla debe estar confundida y preocupada. Pues la verdad, Darío, es que yo quiero recordar la entrevista que hace 3 o 4 semanas, no recuerdo con precisión, hizo la periodista María Alejandra Villamizar a Andrés París, uno de los negociadores de las FARC en La Habana. Y Andrés París en esa entrevista decía que si Nicolás Maduro caía o pasaba algo con Nicolás Maduro, le sucedía algo, los diálogos de paz prácticamente terminaban. Y obviamente esto no es una indicación, esto es una muestra directa del hasta qué punto profundo tanto Venezuela como Cuba son los que dan un soporte al proceso de paz en Colombia y a la negociación con las FARC. Y esto marca además una imbricación internacional muy importante, porque hay que decirlo de nuevo, el proceso de paz en Colombia no es un proceso de política interna, es un proceso de negociación internacional en un mecanismo con una plataforma abierta, y en medio de esta condición, uno de estos países, que es Venezuela, se encuentra en una transición política incierta, nadie sabe para dónde va. Esto trae una implicación directa sobre el proceso de paz, y es que, claro, el gobierno nacional colombiano tiene un afán que es muy válido, y es llegar a firmar un acuerdo, porque obviamente un proceso de paz solo se concreta donde que se firma un acuerdo. Se desespera. Claro, obvio, y yo creo que ya los meses empiezan a ir en contra del gobierno nacional colombiano. Sin embargo, la situación de Venezuela empieza a introducir un factor de inestabilidad no cuantificado todavía en el lenguaje político en Colombia, y que va a generar, digamos, una especie de trastocamiento de eso que el gobierno esperaba se concretara de forma evidente. Andrés, ¿comparte esa apreciación? En términos generales, sí. Evidentemente, la suerte del proceso de negociación en La Habana no depende únicamente de un solo factor, pero el factor Venezuela puede ser muy importante en cosas que aparentemente no lo son, como por ejemplo, la situación interna de Venezuela podría brindarle a las FARC una válvula de escape para romper en cualquier momento el proceso sin preocuparse demasiado por los costos que eso implique. Ha habido ocasiones en las que eso ha ocurrido. Una vez el ELN rompió diálogos con el gobierno porque México era el facilitador y México votó contra Cuba en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Una crisis en Venezuela podría servirle a las FARC, y creo que eso apunta, digamos, la anticipación de París, la posibilidad de decir, no, es que como lo que está pasando en Venezuela no me conviene, yo me retiro. Por otro lado, yo quisiera señalar que hay una desconexión entre lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Miraflores, y la acción de quien representa a Venezuela en el proceso de paz, que es Roy Chatterton. Roy Chatterton se queja... Que fue embajador de Venezuela en Colombia, además. Sí. Aquí Chávez además calificaba como un baboso impertinente. Roy Chatterton. Los calificativos del presidente Hugo Chávez siempre lo descolocan a uno. Chatterton se queja permanentemente que no recibe instrucciones. Es decir, de que está ahí representando algo, no se sabe muy bien qué es lo que está representando. Observador, que es un término que parece que les gusta mucho a los venezolanos en materia electoral o política. Pero sin duda lo que pasa en Venezuela está profundamente conectado con el proceso de paz en Colombia, y con otra serie de dinámicas, o podría ser explotado precisamente para tratar de desbordar la situación de Venezuela y transferirla fuera de sus fronteras. Carlos, ¿hasta dónde la economía interna de Venezuela, con una PDVSA que ha bajado su producción a 2.3 billones de barriles diarios apenas cuando llegó a estar en 4.6, con una economía que importa, ya lo habíamos dicho, 60.000 billones de dólares al año en cualquier cantidad de productos, con unas exportaciones que se han disminuido sensiblemente por los negocios que el gobierno de Chávez hizo con China, con precios ridículos internacionales,
y plata que ya se gastaron y que en este momento realmente la situación económica de Venezuela para la gente empieza a ser muy complicada. Y le añadimos, perdón, otro factor a la ecuación, Darío. Sí. Los precios del petróleo en el mercado mundial tienden a la bajar. Y sustancialmente, en el término de 2 años, podríamos ver fenómenos como una retirada de Estados Unidos como uno de los principales demandantes, compradores de petróleo en el mercado, y eso va a tener una transformación enorme. Es el 25% y Venezuela se va a quedar con todo su petróleo ya vendido a los chinos a unos precios irrisorios, cuando el mercado también tiende a la baja. En ese contexto, y con lo que Andrés aclara que es fundamental, la economía venezolana prácticamente hoy está destruida. Con un elemento adicional, prácticamente no hay indicadores fiables para los inversores extranjeros llegar a decir, hago esta inversión o hago aquella inversión. No hay seguridad jurídica. No hay ninguna seguridad jurídica, no hay ninguna seguridad de control de la propiedad o del control de la inversión que haga la economía internacional. La productividad interna está prácticamente destrozada. Y la industria no petrolífera prácticamente es inexistente el día de hoy. Hay una pequeña proporción importante de la producción de alimentos que en los últimos meses ha tenido problemas graves, por ejemplo, en la producción de harina de maíz. Ha habido un problema gravísimo en toda la producción de papel, como ya lo hemos dicho. Ha habido un problema gravísimo, por ejemplo, en la producción de productos higiénicos, y ha habido que importar no solamente papel higiénico, sino también, por ejemplo, jabón de baño, jabón de ropa, digamos, un montón de productos que son claves, que son de primera necesidad, que casi todas las economías tienden a producirlos en términos de producción doméstica. Esa producción doméstica hoy está prácticamente inexistente, y sobre todo en la producción de alimentos. Después de que el chavismo hizo un discurso muy fuerte durante estos años sobre la seguridad alimentaria, hoy lo que menos tienen es seguridad alimentaria. Dependen de la importación a grandes cantidades de alimentos, y eso es inexistente. Esto lleva a explicar que la inflación anual en Venezuela sea incremental como no se ha vivido en América Latina hace 2 décadas. Es una inflación indetenible y casi que es el único país de América Latina con esa inflación galopante y que no hay más. Venezuela y Argentina. Y bueno, y Haití. Argentina. Y entonces digamos que prácticamente no hay nada más. Y esto y además es muy curioso que Venezuela y Argentina estén exactamente en la misma crisis de transición gubernamental. Y con una clase dirigente, Andrés, que ha venido saliendo, los grandes empresarios, la gente pensante, la que tenía mucha formación, científicos, médicos, en fin, petroleros, muchos de ellos están en Colombia, y el país en este momento está desmantelado desde el punto de vista de la intelectualidad. Con un desafío enorme en materia social, y es que toda esta red de asistencialismo a cargo del Estado depende de los ingresos petroleros, y esos ingresos ya no van a estar en el futuro. Y van a ir muriendo inmediato. poco a poco. Van a ir muriendo, y alguien tendrá que entrar a decirle a la gente que todo eso que antes recibía gratis por cuenta de Hugo Chávez y la revolución bolivariana, vamos a ver, Nicolás Maduro ya lo dijo, ya le dijo a la gente, es que ustedes tienen que pagar por esas casas, ya no siguen siendo gratis. Van a aumentar seguramente en los próximos meses los precios de los combustibles. Y en el discurso de Chávez, que hacía de eso una reivindicación fundamental de la revolución, eso hará aparecer a quien tenga que tomar esas decisiones, Nicolás Maduro, como un traidor, como un vendepatria, y eso excitará también la conflictividad social en Venezuela. Los países se quiebran, señores, y Venezuela está al borde de la quiebra en todo sentido, del quiebre institucional, del quiebre político, del quiebre social, del quiebre económico. Muchas gracias, han sido ustedes muy amables. ¿Qué va a pasar en Venezuela? Averígüele, Vargas. Muy difícil, pero también es muy fácil predecirlo, porque el ajedrez está servido y todas las fichas se están moviendo en una dirección absolutamente incierta. Recuerden que ustedes pueden seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta @tentératecaracol. También puede escribirnos a través del correo electrónico enterate@caracoltv.com.co y visite nuestra página web www.noticiascaracol.com/entérate. Allí podrá participar en nuestros foros y acceder a todos nuestros capítulos completos. Los espero como siempre la próxima semana.